¿Alguna vez te has preguntado cómo se reciben algunas bendiciones de Dios? A lo largo de la historia, muchos han intentado alcanzarlas por su propio medio, pero el relato de Jacob nos enseña una lección sumamente profunda. Jacob, nieto de Abraham y Sara, nació en segundo lugar, marcado por un nombre que significaba suplantador. Durante años buscó la bendición por caminos que traían conflicto y dolor. Sin embargo, fue un medio de lucha, la humildad y la rendición ante Dios donde encontró la verdadera respuesta. Hoy hablaremos de esta transformación, del hombre que lucha por una bendición, y aprenderemos que las bendiciones no se arrebatan, más bien se busca ser fiel y digno para recibir estas bendiciones. El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Adrián, bienvenido. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos a este episodio número 10. Ya llegamos al número 10, qué rápido, Damara. Y estaremos viendo Génesis 24 al 33, que Dios prevalezca. Sí. Unas historias dignas de una telenovela, de una serie de Netflix. Está bueno el mitote. Está bueno el mitote, ¿no? Gracias por acompañarnos. Vamos a estar analizando un tema, cada uno de nosotros, de 4 o 5 que la lección sugiere. No necesariamente son los más importantes, simplemente hemos sentido que esto es lo que nosotros necesitamos compartir, a lo mejor para nuestra vida. Les invitamos a que puedan estudiar completamente la lección ustedes y puedan ir preparados a su clase de escuela dominical o a su clase de jóvenes o de sociedad de socorro. Excelente, Adrián. Me parece maravilloso esto, ¿no? Porque yo siempre digo que toda la lección está buenísima, pero sin embargo tenemos que solamente tocar unos puntos para invitarlos a ustedes a que estudien, tengan su estudio, porque así viene la revelación, hermanos. Es así. Es. Y bueno, yo quiero empezar con una parte de la lección que viene muy chiquita ahí, son unos cuantos párrafos, pero me gustó mucho y creo que es importante que lo toquemos. Tú vas a tocar la historia de Saúl y Jacob, y entonces vamos ahí a aprender a lo mejor lo que se deriva del tema principal de la clase. Pero yo quiero hablar del capítulo 24 de Génesis, el matrimonio por convenio. ¿Okay? Damara, en nuestra cultura como miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, entendemos que el matrimonio es algo fundamental. Entendemos que es algo que sin él no podremos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y lamentablemente confundimos esta necesidad de poder casarnos y de sellarnos en el templo como algo que tenemos que hacer ya. Otro de los mitos es que hay alguien preparado para ti o que solamente hay alguien para ti. Nuestros hermanos americanos utilizan una frase que dice the one, o sea, la única. Y a veces crecemos con estas ideas y crecemos con estas ideas equivocadas que tenemos, ¿no? O cambiadas. Yo quiero hablar del matrimonio desde la experiencia de las Escrituras y poder aprender algunas cosas muy importantes, porque durante nuestra vida vamos a estar tomando muchas decisiones, pero pocas decisiones son tan importantes como con quién te casas. Esta decisión puede sostener generaciones o puede destruir las generaciones que vienen. Génesis 24 no es una novela romántica, aunque podría serlo, ¿verdad? Sí. Es una historia que debemos de verla con unos lentes que nos muestren una visión eterna. Abraham estaba envejeciendo. Él tenía una promesa, que sus generaciones serían como la arena del mar. Y nada más tuvo un hijo. No veía completa todavía su bendición. Había visto muchos milagros, había sido probado poniendo a su hijo Isaac en el altar,
y ahora entiende profundamente algo espiritual. Si el convenio continúa, el plan continúa. Por eso el matrimonio de Isaac no era un detalle cultural o no era como, pues, ay, mijito, que te vaya bien, ay, escogí quien tú quieras. Era algo trascendental de una promesa eterna, ¿ok? Era una prioridad saber con quién se iba a casar. No se trataba solamente de encontrar a alguien bonita o de encontrarle a alguien que le cayera bien o alguien con quien pudiera tener una buena vida. Se trataba de encontrar a alguien para preservar el pacto. Ayúdame a leer, por favor, Génesis 24, versículo 58. 58. Muy bien. Y dice así. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? ¿Irás tú con él? Fue pregunta. No fue, ¿irás tú con ese varón? No le ordenaron. Fue, le ¿irás tú con ese varón? Me encanta porque ella tenía la opción entonces. Bueno, ahorita. Y ella respondió, sí, iré. Ay, qué padre. Iré. Y esa respuesta de 3 palabras, perdón, esa palabra de tres letras, iré, define a Rebeca. Contrario a lo que podemos pensar en la Mesopotamia de aquellos tiempos, la mujer sí tenía opción. O sea, no era como que andaban calladitas con la cabeza agachada. Ellas tenían la opción de decir no. Sin embargo, Rebeca dice, iré. ¿Ok? Entonces, ella no fue arrastrada, no fue presionada, se le dio una invitación y ella aceptó. Y desde ahí, Damara, nos empiezan a enseñar algo importante del matrimonio. Es una decisión que tomamos. No debe de ser presionada, no debe de ser manipulada, debe de ser por propia voluntad. ¿Ok? Y aquí sucede algo muy interesante. Ella decidió salir de lo que ya conocía. Era de otra región. ¿Ok? Entonces ella iba a ir a un lugar que no conocía. Pero ella decidió confiar en su Dios. Decidió confiar en el Señor. Y eligió formar parte del convenio. Damara, cuando los miembros de la iglesia decidimos casarnos, muchas veces sucede lo mismo. El ambiente, las comodidades, todo lo que una familia, que unos padres han proveído a una persona, a una mujer de 20, en sus 20, pues es una familia que ya tiene por lo menos ese mismo tiempo trabajando, mejorando el nivel de vida. Y normalmente las hijas y los hijos viven cómodos y tienen que salir a lo desconocido. Muchas veces he escuchado padres que dicen, si te vas a salir de una casa, tienes tu futuro novio, tiene que proveerte exactamente de lo mismo. Y no es así. Cuando nos casamos vamos a lo desconocido. Tampoco estoy diciendo que está mal que sí suceda, pero no tiene que ser un requisito para que algo eterno y algo mandado por Dios se realice. ¿Okay? Prospere. En los versículos del 15 al 28 conocemos aún más de Rebeca. Rebeca sirve sin que se lo pidan. Rebeca es una mujer trabajadora, pero además es diligente. También es generosa. Y probablemente su característica más importante es que es una mujer de decisión. ¿Okay? Y esas no son cualidades superficiales. Esas son cualidades eternas. Esas son cualidades que fueron cultivadas probablemente por sus padres, pero que ella decidió seguirlas trabajando. Y entonces, mi pregunta para todos nuestros hermanos solteros es, yo sé que tú tienes una lista de cómo quieres que sea tu pareja, pero ¿tienes una lista de las cualidades que tú vas a aportar en el matrimonio? Muy buena. ¿Qué tipo de persona estás dispuesto a que tu futura pareja eterna tenga? Porque a veces queremos hombres grandes, fuertes, trabajadores, bla, 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 bla. Pero realmente una persona con esas características va a voltear a verte por lo que has tú cultivado. ¿Ok? Y me gusta entender algo muy importante. El matrimonio eterno se sostiene más por carácter
que por emoción. ¿Cuánto tiempo se pudo haber conocido esta pareja? Hay un libro que se llama, en inglés, Standing for Something, que escribió el presidente Gordon B. Hinckley. Y este libro es un libro que todos debemos de leer. Si necesitas aprender inglés para leerlo, por favor aprende inglés. ¿Okay? No sé de ninguna traducción en español que haya, pero tuve la bendición de poder estudiarlo y leerlo. Y este libro menciona que cualquier hijo de nuestro Padre Celestial que esté dispuesto a guardar los mandamientos puede casarse con cualquier hija de nuestro Padre Celestial que también esté dispuesta a guardar los mandamientos. Damara, no hay alguien que ya está prometido. Una media naranja. No hay. La lista no dice, o esta cita del presidente Hinckley no dice alguien guapo, alguien que te guste mucho. Y debe es un plus. Y quiero decir, debe de existir la atracción física, claro, ¿verdad? Debe de existir esa química. Pero no se sostiene una relación por eso. Se sostiene por el carácter de la persona. Y por carácter no me refiero a qué tan enojón sea, no, sino a todas esas cualidades que construimos, que llevamos al altar y llevamos a nuestra relación para que sumen entre las dos. ¿Ok? Entonces, la primera presidencia y el quórum de los 12 ha declarado que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental para el plan del Creador. No es una tradición social, es una ordenanza eterna. Y hay una cita, hay una cita del presidente de Ellen H. Oaks donde él enseña que el matrimonio por convenio no solamente es una relación terrenal, va más allá y es una preparación para llegar a ser exaltados. Y ese conocimiento debe de elevar todo lo que significa estar casados. Nosotros no nos casamos hasta que la muerte nos separe. Nosotros creemos que el sellamiento eterno conlleva una relación sentimental más allá de las fronteras de esta vida. Pero no nada más entre la pareja, sino con todo y los hijos. Que, de manera que cuando nos sellamos en el templo, no solamente nos sellamos a nuestra pareja, nos sellamos también a nuestros hijos, a generaciones que están por venir, pero también, Damara, a las generaciones que ya nos antecedieron. Ese es un sellamiento, no solamente la unión de dos personas, sino de generaciones. Y bueno, el Señor fue claro en Doctrina y Convenios 132. Él dijo que para alcanzar el más alto grado de gloria, debemos de entrar en el nuevo y sempiterno convenio, es decir, el convenio del matrimonio. Pero lejos de ser esto una presión social, debe de ser una invitación. Sí. Damara, es alarmante ver la cantidad o el índice de divorcios que existen por apresurar este paso. Y yo me voy a salir un poquito del manual y quiero expresar mi sentimiento de que el matrimonio no tiene edad, pero tampoco tiene prisa. Es importante que te asegures que la persona con la que te estás casando cumpla con el requisito que el presidente Hinckley nos dice: esté dispuesto a guardar los mandamientos de Dios. Y eso es más importante que casarte antes de una edad. ¿Ok? Y bueno, el matrimonio es una invitación. Y Génesis 24 nos habla de elegir bien el convenio. Y Génesis 25 nos dice: no lo menosprecies. Es importante casarte. Es importante que como padres enseñemos a nuestros hijos que el matrimonio es ordenado por Dios. Es un mandamiento y no es una opción. ¿Ok? Entonces, ahorita tú nos vas a enseñar cómo Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y eso es menospreciar. ¿Cómo lo podemos comparar con el matrimonio?
pues a lo mejor casarme con alguien porque está muy guapo, o casarme con una muchacha porque baila muy bien, o porque todos mis amigos ya se casaron. Como algo eterno y trascendental lo pisoteamos por estigmas sociales o por emociones superficiales. Y ya me voy a apurar porque ya me tardé mucho, Amara. No pero te preocupes. El presidente M. Russell Ballard enseñó que debemos recordar lo más importante y no permitir que lo que podemos creer que sea urgente eclipse lo eterno. Muchas veces elegimos lo inmediato sobre lo eterno. Y eso no es historia antigua. Esto es tentación moderna. Hoy en día podemos dejar pasar el templo, la fidelidad, la pureza, la unidad familiar y la exaltación por cosas como la distracción constante, la pornografía, la ambición, el orgullo o inclusive nuestro deseo de obtener más riqueza terrenal. Yo he visto algo que me marcó profundamente, Damara. He visto matrimonios fuertes, matrimonios que uno dice, wow, debilitarse por no estar enfocados en Jesucristo, por pequeñas negligencias, dejar de orar, dejar de ir a la capilla, dejar de pagar el diezmo, no dedicar tiempo a su pareja, no tener una conversación sincera en el momento correcto. Y entiendo algo. Un divorcio no sucede con una persona que se despierta en la mañana queriéndose separar. Sucede con pequeñas acciones que lentamente van golpeando el corazón de las personas. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Vamos a aplicarlo porque necesitamos saber cómo hacerlo. Número 1, trata tu matrimonio como tu relación más preciada después de la que tienes con Dios. En la Escritura dice, amarás a tu esposa con todo tu corazón y a ninguna otra. Eso significa que ninguna actividad, persona o posesión debe de tener prioridad sobre tu cónyuge. Y agregaría yo, ninguna situación tampoco. ¿Okay? Tenemos que agendar tiempo para estar con nuestra esposa. Tenemos que escucharla y a la esposa también, ¿no? Hablar con respeto, pero sobre todo una actividad muy especial, orar juntos. La eternidad se construye con conversaciones pequeñas. ¿Okay? Sin duda. Es bien curioso, Damara. Por mi profesión, yo soy un agente de ventas, pero también tengo un equipo de trabajo. Entonces yo llego a la oficina y como en lo que va del podcast empiezo a hablar y no sé cuántas palabras llegan, pero llego a la casa y a veces literalmente estoy cansado, a veces me siento deshidratado de tanto que hablo y mi esposa me dice, me dan celos de que todo el día hablas con personas y llegas aquí y te callas. Sí. Entonces para mí es un gran reto el poder tener conversaciones con mi esposa y con mis hijos y no solamente hablar por hablar, sino realmente tener conversaciones significativas. Profunda, ¿sí? Pero a veces estoy cansado porque siempre estoy tratando de tener conversaciones de ese tipo con alguien más. ¿Y por qué no? Y esta es mi lógica. ¿Y por qué no con alguien con quien vas a estar por la eternidad, ¿no? Número 2, protege el convenio en pensamiento, palabra, hecho y pantallas, diría yo. La fidelidad, comienza en el acto. La fidelidad no comienza en el acto, comienza en la mente. La pornografía, el coqueteo, el mensajito subidito de tono o con doble intención, las fantasías malsanas, no son inocentes. Son puñales que atraviesan el corazón de nuestra pareja, atacan el fundamento y sobre todo es importante que protejamos nuestro corazón antes de que tengamos que reparar el corazón de los que nos aman. Y número 3, lo más importante, centrar nuestro matrimonio y nuestro corazón en Cristo.
Damara, una relación, un sellamiento, un matrimonio, no es de dos, es de tres. Ujú. Y esta tercera persona es Cristo mismo. Y leía por ahí que cuando dos de esos tres quieren, el matrimonio se puede salvar. Cuando oramos como pareja, oramos con Cristo. Cuando estudiamos las Escrituras como pareja, estudiamos con Cristo. Cuando vamos al templo, visitamos a Cristo. Y la relación, testifico, que se vuelve más dulce con los años. No es perfecta, nunca lo va a ser, pero sí es más profunda y más centrada en Cristo. Damara, ¿por qué crees tú que el mundo minimiza el matrimonio cuando el plan de Dios lo exalta? Híjole, porque a lo mejor es más sencillo uno mismo y no preocuparse. Y el amor realmente es sacrificio, interesarse por alguien más. Pero ahorita hablábamos anteriormente del egoísmo. Entonces, para el mundo es más fácil encargarse de uno mismo. Okay. Ya ni hijos queremos, ¿verdad? Quiere. Ajá. Pero el Señor desea que realmente busquemos a alguien que nos ame y que nos ayude a llegar Bueno, a Él. y dices que el Señor desea que busquemos a alguien que nos ame. Y la otra pregunta que tengo es para ti. ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a elegir con una visión eterna y no con una emoción momentánea? Fíjate que ahorita, y todo el tiempo que has hablado, he tenido una impresión muy fuerte. Y me viene en el relato solamente a la mente cómo el Señor le indicó que ella iba a ser la esposa. O bueno, más bien, no, cómo el Señor intervino para ayudar a Isaac, o más bien a Abraham, que había mandado por la esposa de ella, ¿no? Entonces, como Abraham manda a un siervo de él a buscar a la esposa, porque le pidió que no se casara con ninguna de las cananeas, él hace una oración y le pide ayuda al Señor para encontrar a esta persona. Entonces, sí es cierto que es una decisión muy importante porque es para la eternidad. Necesitamos de la ayuda infinita del Señor para saber si es esa persona que nos va a llevar de la mano con el Señor por la eternidad y que esa eternidad realmente sea una eternidad muy feliz. Entonces necesitamos de su ayuda y necesitamos, hermanos, pedir y preguntar al Señor. Claro. Ella es, y si es, que me ofrezca agua, bueno, que cuando le pida agua me dé agua y que todavía ella se ofrezca a darle agua a mis camellos. A que sea coquita. Y correr y sacar agua del pozo cuantas veces sea necesario, ¿no? Y es difícil, Damara, porque nos casamos en nuestra época de juventud, la gran mayoría de las veces, cuando la hormona está muy fuerte. Cuando no conectamos bien. Cuando el enamoramiento puede ser más grande que la razón. Y entonces, cuando estaba preparando esto, vino a mí una escritura que aparentemente no tiene una relación, pero dice, el hombre natural es enemigo de Dios. Entonces, si nosotros nos dejamos convencer por la hormona en vez de por el espíritu, estamos apegándonos a nuestro hombre natural. Y esto es ser enemigo de Dios. ¿Okay? Entonces, yo creo que debemos de entender esto. El plan eterno de Dios se sostiene en decisiones diarias. ¿A quién amas? ¿Cómo la amas? Y cómo valoras el amar a esa persona. Cristo, como decía ahorita, Él es el centro de nuestro matrimonio y el centro de nuestro convenio. Si estás casado, ve y fortalece el altar donde está Cristo. Y si estás soltero, ve y prepara ese altar. ¿Okay? No negociemos lo eterno por lo cómodo. Damara, el gozo más grande en esta vida se encuentra en la familia. Sí, herencia de Jehová son los hijos, dice la Escritura. Y el gozo más grande de la eternidad se encuentra en una familia que está sellada por el convenio. Tenemos que elegir con una visión de largo término, elegir con fe, elegir pensando en la eternidad, porque las decisiones de hoy resuenan para siempre. Así es. Me encantó, Adrián, me encantó esa parte. Y necesitamos sin duda ir de la mano del Señor para tomar las decisiones importantes que son de eternidad. Y bueno, yo escogí, Adrián, esta parte que se encuentra al final de la lección, que se titula El Salvador puede sanar a mi familia. Y se trata, como Adrián mencionaba hace un momento, de la historia de Esaú y Jacob.
Ellos eran gemelos, que dice que desde el vientre luchaban, ¿no? Entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque serían dos grandes generaciones que iban a seguir con esta promesa que el Señor había dado de que tendría generaciones como las arenas del mar, ¿no? Ya son los nietos de Abraham. Son, los nietos de Abraham. Okay. Así es. Es Abraham, Isaac y luego Isaac tuvo a sus dos gemelos, que Abraham, Esaú, Isaac, Jacob y Esaú, como hermanos. Esaú y Jacob. Esaú era el mayor. Hay que aclarar esto porque como se usaba la primogenitura, ¿no? El mayor era el que tenía el primogénito, el que tenía toda la herencia, pero también toda la responsabilidad que llevaba él, ¿no? Las promesas del Señor hacia él. Entonces, ahí va la tierrita. Ahí va. Granito por granito. 1, 2. Sí, y menciona que Jacob sale tomado de la mano, del calcañar de su hermano, ¿no? Agarrado así. Entonces había pleito ahí, hermanos, ahí donde... Bueno, pero es que también era el consentido de la mamá, pues. Así es, llegaron a ser uno el consentido del papá, que era Esaú, y el otro era Jacob, consentido de la mamá. Él se dedicaba a cocinar, y entonces Isaac iba a darles promesas a ellos. Pero como tú bien decías ahorita, Esaú menospreciaba su primogenitura, tanto así que tenía hambre, y él llega a decir... si yo voy a morir, ¿de qué me va a servir? Entonces, hermanos, procuremos saber de qué somos merecedores, de qué bendiciones somos merecedores. Cuando te recibimos nuestra bendición patriarcal, y se me ha preguntado varias veces, ¿de qué casa soy? Investigamos qué bendiciones y responsabilidades tenemos para que no menospreciemos la oportunidad que se nos da de parte del Señor por pertenecer a la casa de Israel. Entonces, la historia nos muestra que Jacob, pues, le compra la primogenitura. Así es. Y entonces al comprar la primogenitura tiene derecho a ciertas tierras, etcétera, etcétera. Y hasta ese momento no se había dado cuenta de Esaú. Bueno, pero se da cuenta y hay problemas. Y hay pleito. Tanto así que termina huyendo Jacob de la tierra, porque pensaba que Esaú lo iba a matar. Esaú se dedicó a la caza y era mucho más fuerte que Jacob. Pero Jacob fue criado en casa con su madre. Y peludo, así barbón. Y peludo, o sea, claro, porque menciona que cuando Isaac iba a darle la bendición, ya era ciego, o bueno, faltó de visión, y entonces engañaron ahí a Isaac también. Fue una trama ahí entre la mamá. Y el tema que la lección nos está pidiendo que nos centremos es que a pesar de esas riñas... Así es. Que tú tuviste la culpa, que yo tuve la culpa, que me engañaste, que eres un tramposo. A pesar de todas esas experiencias, que como familias definitivamente podemos llegar a pasar, hay esperanza de sanar. Así es. Y hagamos el cuento mucho más corto, ¿no? Ellos crecen, se casan, y entonces, como Jacob había huido, planea volver ya con sus 2 esposas y sus concubinas también, teniendo ya sus 11 hijos, ¿no? Que vienen siendo las 12 tribus de Israel. Y entonces, al momento de volver, dice que Jacob tenía miedo de su hermano, porque él había prometido matarle. Hermanos, ¿cuántas veces no nos encontramos, a lo mejor no en una situación donde nos quieran matar, pero a lo mejor sí? O a lo mejor sí. O hemos herido a alguien, o hemos arrebatado una bendición, o cree alguien que le hemos quitado una bendición, y nos ganamos enemigos. Pero sin embargo, como procede Jacob, es sumamente importante. Para entonces, él ya tenía muchos ganados, muchos bienes materiales. Y entonces manda a sus criados a que le vayan haciendo camino. Viene para acá, tu hermano Jacob le manda a decir a Esaú. Pero Esaú, bueno, el criado regresa con la información de que él viene con una gran arsenal de personas a su encuentro. Y entonces Jacob tiene miedo. Viene Me van a matar. Y divide a su familia para que si mata a algunos, no los mate a todos, ¿verdad? Pues así era el remordimiento, ¿no? Así era el remordimiento. Entonces, vamos a leer, Adrián, si me puedes ayudar, por favor. Lo que Jacob hizo. Y hermanos, esto es sumamente importante porque no debemos de subestimar el poder que tiene la oración en nosotros y cómo puede ayudar a sanar a nuestras familias. Vamos a leer Génesis 32, del 9 al 12. ¿Me puedes ayudar, por favor? 32. Del 9 al 12. Del 9 al 12. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Jehová,
que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado contra tu siervo. Pues con todo mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo. No sea que venga y me hiera a mí, y a las madres con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Así es. ¿Qué estaba haciendo Adrián en ese entonces? Pues estaba orando, estaba rogando. Así es, hermanos. Hay que empezar por orar. Y me gusta porque él no confió en, yo puedo con esto. No, realmente necesitaba humillarse porque dice, menor soy que todos. Entonces hay humildad en él. Realmente creo que había un arrepentimiento por haberle arrebatado a lo mejor la primogenitura, que a lo mejor Esaú menospreciaba, ¿no? O que no fue digno de ella. Pero sin embargo él sabía que había hecho de alguna forma algo no muy correcto, ¿verdad? Y el Señor le estaba bendiciendo porque le había hecho promesas. Pero entonces él decide arrodillarse y entregarle al Señor lo que él tenía, porque también hizo ofrendas a su hermano. Pero le entregaba un corazón dispuesto y le recordaba al Señor las promesas que le había hecho. Entonces, necesitamos confiar en que el Señor nos hizo ciertas promesas y que Él las va a cumplir, ¿sí? Tenemos miedo, tal vez sí vamos a tener miedo, pero si procedemos como Jacob, creo que el miedo va a minorarse. Y después de la oración que él tuvo, fue maravilloso porque la revelación llegó a él. Sabía que sus bienes le servirían y entonces llegó con una ofrenda hacia su hermano. Y precisamente hablando de esa ofrenda, me sorprende a mí la respuesta de Esaú cuando lo recibe su hermano. Ajá. Porque le dice en el siguiente capítulo, en el versículo 9, dice, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. O sea, no solamente lo recibió, lo amó, sino que no permitió recibir una ofrenda. Entonces, la actitud, a veces, esto me enseña a mí, Damara, que a veces los problemas más grandes nos los hacemos nosotros en nuestra cabeza. Claro. A veces tenemos mucho miedo de lo que va a pasar, pero en realidad, a lo mejor es otra cosa. Tenemos que atrevernos a hacer. Y hermanos, ofrezcamos al Señor nuestro corazón dispuesto y humilde, y el Señor nos va a ayudar. Hagamos una ofrenda. Si hemos fallado a alguien, hagamos una ofrenda de paz, habiendo orado al Señor para pedir también valor para hacerlo. Y cuando juntemos todo esto, hermanos, confiemos en que el Señor nos va a dar bien, como a Jacob. Así es. Y tal vez seremos recibidos con un gran abrazo de parte de nuestros hermanos. Y el Señor lo va a hacer así para nuestro bienestar, sin ninguna duda en nuestro corazón. Así es, muchísimas gracias. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima.